La recibimos a Fanny, de Perú. Fanny Reinaga Lizarme nació en el distrito de Huancarama, provincia de Andahuaylas, departamento de Apurímac. Actualmente trabaja en la ciudad de Lima, en la Contraloría General de la República o también entidad fiscalizadora. De profesión administradora de empresas. Agradecemos, bienvenida Fanny. Bueno, hola Maggie, hola con todos. Voy a presentar lo que es el Tarwi, algo que yo no encuentro aquí en Lima, no lo puedo conseguir, extraño mucho eso. El Tarwi es una leguminosa que tiene muchos beneficios tanto para el hombre como para la tierra. Por ejemplo, en mi tierra, más que nada por allá, utilizan esto para hacer que la tierra pueda recuperar todos sus nutrientes. Mi abuela decía que si había producido mucho tiempo, su terreno tenía que descansar. Antes de que descanse, hacían una siembra de tarwi, que demora casi un año en dar fruto esta leguminosa. Ahora, antes de que uno pueda utilizar el tarwi, hay que tener que lavarlo, y este tiene todo un procedimiento. Primero lo hacen remojar, lo cocinan, después de que cocinan lo tienen que poner en una poza donde haya el agua corriendo durante unos 5 días o 7 días, y va a depender de cuán agradable sea el tarwi de acuerdo al lavado. Ahora, tampoco no se desperdicia ese agua que se ha utilizado después de lo que lo has cocinado. Lo utilizan para poder curar a los animales, los piojos del chancho, de la oveja, la sarna, o también para poder tener como pesticida a las plantitas. Entonces, le he pedido a mi mami que me ayude con este video, porque es un plato muy simple, pero que tiene mucho valor nutritivo. Yo me acuerdo que en secundaria me decían que el tarwi es el único vegetal que tiene los 21 aminoácidos, y en el reino animal teníamos al cuy. Yo siempre estaba orgullosa de eso, porque en mi tierra comemos bastante cuy y bastante tarwi. Bueno, les paso el video, gracias, espero les guste y puedan conocerlo de repente en su país como el chocho. Muy buenos días, mi nombre es Marina Lizarme Velarde. Hoy día voy a cocinar una crema de tarwi. Bueno, este tarwi es muy nutritivo para la salud de los niños, para los adultos en general. Este tarwi que crece en las alturas es este que voy a demostrar, es un cereal, y este tarwi se cocina y se hace remojar 3 días. Después de 3 días puedes licuar o puedes, como acá estoy mostrando, se hace cremita cuando lo licuas. Voy a hacer el proceso de mi comida. Esto es ya el tarwi ya licuado. Se licua, o si no, se puede moler también en la molinera. Yo lo que voy a utilizar es la cebolla picada, el ajo y leche. Son los únicos. El ajito. Esta es la cebolla. Echar ya mi cebollita, el ajito ya está dorado. Voy a echar el tarwi. Ya está el tarwi. Después le echo un poquito de agua hervidita, ¿no? Bueno,
Ya terminé de cocinar. Esto es la crema de tarwi. Está acompañado con papa, con lechuga y hígado encebollado. Este comida es muy nutritivo, muy saludable para todos. Muchas gracias. Bueno, espero que les haya gustado a todos y gracias. Después de esto ni el coronavirus nos agarra. Nada. Eso es un exocet de proteínas. Muchas gracias, Fanny.